Buenos días, soy Alejandro de la Cueva. Lamento no poder estar físicamente presente y espero que mis explicaciones sean de utilidad. Aunque médico, la mayor parte de mi vida profesional ha sido como profesor de biblioteconomía y documentación y actualmente estoy jubilado. Por otra parte, mi activismo ecologista comenzó el año 1980. Fui cofundador de varios grupos ecologistas como Aviat, Acció Ecologista Agro, y creador de la Casa Verda, donde durante varios años cohabitaron muchos grupos alternativos, feministas, antiguerra, antinucleares, etcétera, etcétera. El año 1982 participé en la creación del Fons de Documentació del Medi Ambient. El logotipo del Fons es una tortuga con un montón de documentos encima. Cogimos la tortuga por ser un animal símbolo de la longevidad, de la perseverancia, de la energía, y en muchas culturas es un símbolo de la madre tierra. Razones de su creación. El año de creación del Fons, en 1982, es una época donde existe una cierta fuerza del movimiento ecologista, sobre todo el movimiento antinuclear, en todo el Estado, y sin embargo la mayoría se caracterizaban por tener pocos medios económicos y al nivel que nos interesa se caracterizaban por tener un acceso difícil y muy disperso a la información ecologista. Entonces un grupo de ecologistas, de activistas ecologistas, profesionales de la documentación y la biblioteconomía en algunos casos y en otros casos simplemente activistas, pues pensamos que era buena idea el intentar montar poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades un centro de documentación que pudiera suministrar información a los diversos grupos del Estado español para desarrollar sus labores de activismo ecologista, de propaganda y en general de participación en la lucha ecologista. Aunque al principio estaba enfocado a los grupos ecologistas, pronto vimos que se quedaba corto y que teníamos que abrirlo al resto de las personas. Entonces se abrió a cualquier persona, tanto a nivel del Estado español como a nivel internacional. ¿Cuáles eran las características del Fons? Pues el Fons era fundamentalmente un servicio de asesoramiento e información bibliográfica sobre temas de energía, medio ambiente y temas relacionados. Temas relacionados como podía ser el armamentismo, turismo, pacifismo, etcétera. Un amplio margen que pudiera ser de interés para algún grupo. El nivel de información era divulgativo y de nivel medio. Es decir, no quisimos abarcar la información de tipo científico, puesto que no era nuestro objetivo y además para eso existen las instituciones correspondientes para poder acceder a ese tipo de información. Era un servicio público y gratuito para cualquier persona o colectivo de España o de cualquier otro país, como he dicho antes. Y se podía acceder o bien presencialmente en nuestra sala de consulta o bien a través de vía telefónica, por carta o a través de las hojas de solicitud de información que había electrónicamente en nuestra web, de la cual luego hablaré un poco. Existía, bueno, fundamentalmente en aquella época, que no es la de ahora, pues se proporcionaba básicamente fotocopias de
por ejemplo, de artículos de prensa o de artículos de revista, referencias bibliográficas de libros, o simplemente detalles de cómo conseguir la información que nos habían pedido, pues, de qué características tenía un determinado espacio natural o las características de un determinado pez, etcétera. O cómo acceder a algún tipo de información que nosotros no tuviéramos, pues les decíamos un poco o les orientábamos de por dónde tenían que ir. Existía una hoja de información de solicitud de información para todos los tipos de peticiones, con el fin de poder hacer anualmente una estadística, ver el tipo de información que nos pedían, el tipo de usuarios que se dirigían a nosotros, si eran particulares, instituciones o grupos ecologistas, y otras características que nos permitía tener unas estadísticas para enfocar nuestro trabajo. Por ejemplo, el tipo de información, el tipo de los temas que nos solicitaban, pues era fundamental a la hora de adquirir un tipo de información o otro. Si había un tema que era muy solicitado, pues nos enfocábamos más hacia ese tema. También había una hoja de préstamo, puesto que prestábamos también solamente el caso de libros y DVDs. Estaba atendido por profesionales de la biblioteconomía y la documentación, por estudiantes de prácticas de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación y por voluntarios sin conocimientos especializados. El intentar que pudiera participar el máximo número de gente posible que no fueran profesionales hace que la estructura del FONS, dentro de una ortodoxia, tuviera un mecanismo flexible para que pudiera participar cualquier tipo de persona con un mínimo entrenamiento. ¿Qué fondos teníamos? Los fondos eran, por una parte, libros. Se detectaban los nuevos libros que aparecían o bien a través de los catálogos de editoriales de instituciones que solicitábamos, y entonces hacíamos un vaciado para ver qué libros podían ser interesantes para nuestro trabajo, o bien a partir de las reseñas que aparecían en las revistas vaciadas. Se confeccionó una base de datos de libros y su control terminológico se hacía a través de un tesauro propio. Estaba disponible en los libros tanto en la sala como a través de la web. Se podía consultar qué libros teníamos con todas sus características. Otro tipo de fondo eran las revistas especializadas. Las detectaban más o menos como el caso de los libros, y todas las revistas hacíamos un vaciado de los artículos con una ficha correspondiente, creando un fichero manual. En este caso era un fichero manual. Y estaba controlado terminológicamente mediante una lista de encabezamientos de materias también propia. Sin embargo, los títulos y los fondos que disponíamos de cada revista se podían consultar a través de la web del FONS. Otro tipo de fondos eran los artículos de revistas generales, donde estaba incluido un amplio cajón desastre de separatas, documentos internos y otro tipo de materiales que no eran propiamente los artículos de revistas especializadas, y que tenía algún tipo, incluso podía haber algún folleto propagandístico que pensáramos que podía tener algún tipo de valor informativo. En este caso se metían en unas cajas con una numeración correlativa, y se hacía también de cada uno una ficha manual que iba a engrosar el fichero de artículos de revista. Otro tipo de fondo eran los recortes de prensa. La prensa, tanto local como estatal, accedíamos a ella a través de la petición gratuita a las casas, a los medios, a los propios medios, o bien mediante voluntarios que se encargaban de recortar la prensa
determinadas instituciones que no voy a venir ahora a recordar. Los recortes se ponían sobre un soporte especial en unos ficheros, unos archivadores especiales, y se controlaban mediante una clasificación de prensa también propia. Aparte de eso, teníamos un directorio de grupos ecologistas, de empresas, de instituciones, etcétera, y que también estaba disponible a través de la web. La web del FONS, creada en el servidor de la universidad, aunque el FONS nunca ha tenido nada que ver con la universidad, estaba en inglés, en español y en catalán, toda la información, y a través de ella se podía acceder a los libros que teníamos, con todas sus características, a los títulos de revista y a la disponibilidad de estas revistas, al directorio que he nombrado antes y al formulario de solicitud de información. Y por último, otro tipo de fondos eran los carteles y material diverso, como podían ser adhesivos, fotos, etcétera, que luego también me referiré muy brevemente. Financiación del FONS, pues el FONS, al estar como asociación, nosotros estábamos en la Casa Verda junto a Acció Ecologista, al principio con muchos más grupos, luego solamente con Acció Ecologista, pero éramos grupos, asociaciones separadas. Entonces lo financiamos bien a través de subvenciones oficiales, bastante escasas en general. Las aportaciones económicas simbólicas que nos daba Acció Ecologista, pues a cambio, por ejemplo, de que les hiciéramos un seguimiento de prensa anual para la asamblea, tener un dossier de prensa de todas las acciones que habían hecho, y por donaciones particulares. Es decir, los ingresos eran relativamente bastante pobres. Habían fechas con más dinero, con menos. Los libros y las revistas, pues algunos se compraban cuando había dinero, y los que eran de especial interés, y la mayoría se pedían gratuitamente a las editoriales y a las instituciones oficiales. Para pedirlas había una carta tipo en francés, en inglés, en español y en catalán, y la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Es decir, casi todas las instituciones públicas y también muchas editoriales respondieron positivamente a nuestras peticiones, y recibimos una gran cantidad de revistas y sobre todo de libros gratuitos. Por otra parte, habían algunos autores que más o menos estaban cercanos o que nos conocían, y que periódicamente, cuando tenían algún libro, cuando publicaban algún libro, nos lo hacían llegar. El volumen del FONS que teníamos cuando acabamos era de cerca de 5.000 libros, más de 500 títulos de revistas, 79.000 recortes de prensa, 9.550 artículos de revistas generales, separatas, documentos internos, etcétera, este grupo general que he dicho antes, 1.184 carteles. Y además de eso, de una proporción mucho menor, de menor importancia, pues teníamos más de 200 libros en CD-ROM, cerca de 2.000 direcciones de grupos, editoriales e instituciones que integraban este directorio que he comentado antes, 164 vídeos, DVDs y audiovisuales, y un pequeño archivo fotográfico y de adhesivos. Final del FONS. El FONS cerró el año 2011, después de 29 años de existencia. Tras numerosas reuniones infructuosas con la Universidad de Valencia, con el fin de que se hiciera cargo de algún modo de la labor que habíamos hecho durante tanto tiempo, que no se perdiera ese trabajo, puesto que era un centro, digamos, con unas características únicas y especiales a nivel estatal.
Bueno, no llegamos a ningún acuerdo, no les interesaba en ese momento, les interesaba más el desarrollo, que estaba más de moda, que la ecología. Y después de muchas discusiones y ver muchas posibilidades, pues decidimos entregar todos los fondos a la biblioteca de la Universidad de Valencia, con el fin de que pudieran catalogarlo y ponerlo a disposición de la gente. Es decir, al final fue un poco frustrante, pero bueno, fueron 29 años de existencia que algo significó para el ecologismo. Pues que vaya muy bien el seminario y buenos días.